Hola, me llamo Valerie y tengo 17 años. Esta es la historia de venganza sobre mi propia mamá. Ella me quitó el teléfono y reveló todos mis secretos. Y cuando tuve la oportunidad de hacer lo mismo, la aproveché. Pero ahora estoy avergonzada. Las cosas no salieron para nada como yo esperaba. Cuando cumplí 16, conocí a un grupo de personas. La mayoría tenía 17 y 18 años y eran asombrosos. Iban a fiestas todo el tiempo y hacían actividades de lo más increíbles, como ir al bosque en medio de la noche, lanzar unos cuantos fuegos artificiales ruidosos y esconderse de la policía cuando ésta iba a investigar el alboroto. No sé si era cierto, pero me parecía muy emocionante. Además, el chico del grupo que tenía auto, Jonathan, era súper lindo. Imaginen mi emoción cuando lo seguí en Instagram y él también me siguió. Comenzamos a conversar y un día me invitó por fin a salir con su grupo. Nunca había estado tan entusiasmada en toda mi vida. Fiestas constantes, salir a lugares extraños y hasta explorar lugares abandonados o reunirnos en la casa de alguien. Era genial y creo que yo le gustaba a Jonathan. Sin embargo, no duró mucho. Mis padres eran personas ocupadas, trabajaban todo el tiempo, así que tenía bastante libertad y podía hacer todo lo que quería, pero yo nunca había salido demasiado y ahora siempre me encontraba en otra parte. Pronto mi mamá se dio cuenta. Una mañana me preguntó qué sucedía y fingí que estaba apurada por llegar a la escuela. Le dije que salía con amigos y me fui. En otra ocasión me pidió que quitara la ropa de la lavadora. Mientras lo hacía, ella tomó mi teléfono y revisó todo. Tenía historias de Instagram donde mis amigos y yo aparecíamos festejando, conversando sobre nuestros planes y haciéndonos bromas. En cuanto terminé con la ropa, regresé a mi cuarto. Encontré a mamá sentada en la cama con una cara severa, como lista para destruirme por completo. Después de una hora de gritos, papá llegó a casa. Nos vio discutir y simplemente se fue. No quería ser parte de eso. Mamá me quitó todo. Mi teléfono, mi laptop, todo. Y esa no fue la peor parte. Averiguó los números de los padres de algunos de mis amigos y les contó todo. Algunos no se molestaron porque quiero decir la mayoría tenía 17, pero el resto fue castigado. Había un par que estudiaban en la misma escuela que yo. Cuando intentaba hablarles, me ignoraban y se iban. Para ellos yo era una soplona que había arruinado sus vidas libres de preocupaciones. Quedé devastada. Ni siquiera me dejaban ver a mis viejos amigos. Pasaba la mayor parte de mis días en casa aburrida, mientras mis padres trabajaban o se divertían en otra parte. Pero un día tuve la oportunidad de vengarme y llevé las cosas demasiado lejos. A veces le pedía el teléfono a mamá para ver videos en YouTube o cosas parecidas. En una de esas ocasiones, revisé sus mensajes por accidente y encontré algo extraño. Tenía una conversación con un amigo de la familia, el señor Carter. ¿Y adivina qué? Era claro que tenían un romance. No podía creerlo. El señor Carter estaba casado y a veces venía con su pareja a casa a cenar y a conversar con nosotros. Al parecer papá no se había dado cuenta porque siempre estaba ocupado porque no le importaba demasiado. También era normal que pasara semanas fuera de la ciudad por su trabajo. Así que mi mamá tendría muchas oportunidades de encontrarse con su amante. No podía creer que me acusara de divertirme inocentemente mientras ella hacía algo así a espaldas de papá. Tomé capturas de las conversaciones y me las envié a través de la cuenta de correo de mi mamá. Seamos honestos, nadie revisa los correos enviados. Borré todas las capturas y cuando ella regresó para que le devolviera el teléfono, le mostré los mensajes. Nos miramos sin decir una palabra y finalmente me lo quitó y me gritó que no estaba bien revisar los teléfonos de los demás. La miré como diciendo, ¿en serio? Y necesitó unos segundos para comprender la ironía de la situación. Como sea, me dijo que papá no debía enterarse de eso y que si yo decía algo, no volvería a ver a mis amigos o mi teléfono. Fue una declaración de guerra. Al principio consideré mostrarle todo a mi padre, pero estaba de viaje y yo me encontraba muy molesta con mamá por haber arruinado mi última oportunidad de divertirme en la escuela. Así que, en lugar de hacer eso, busqué la cuenta de Facebook de la señora Carter desde la computadora de mi escuela. ¡Oh, sí! Le envié todo sin decir una palabra. Lo que sucedió después fue surreal. A la tarde siguiente, la señora Carter vino a nuestra casa y se gritó con mamá por lo que parecieron horas.
Yo me quedé en mi habitación un poco asustada por lo molesta que estaría mamá. Pero las cosas empeoraron cuando los gritos se detuvieron. Espié desde mi puerta y la encontré llorando e intentando persuadir a la señora Carter de que no le contara nada a mi papá. Le repetí lo avergonzada que se sentía. La señora Carter la miró con asco y dijo: «No, lo sabrá todo. Me arruinaste la vida y yo arruinaré la tuya». Se fue. Mi mamá se quedó quieta un buen tiempo. Hasta se sentó repentinamente en el sofá. Salí de mi cuarto esperando que comenzara a gritar, pero ni siquiera me miró. No se movía de su lugar. Parecía paralizada. Las lágrimas no se detenían. Finalmente me miró a los ojos y me sentí horrible, por más que era ella la que había sido infiel. Después de un rato comenzó a hablar. Papá llevaba años sin prestarle atención. Simplemente no se preocupaba por ella. Mamá había intentado mejorar las cosas y verse más hermosa, pero a él no le importaba. Ella quería atención. El señor Carter le prometió que oficializaría la relación una vez que yo me graduara, para que las cosas no fueran tan confusas. Comencé a entender que mamá tenía razón. Nunca había visto a papá hablar con ella, con excepción de algunos temas sin importancia en desayuno. Nunca la miraba y nunca le sonreía. Después de algunos días decidí ayudar a mamá y convencerla de que hablara con el señor Carter. Ahora nada se interponía entre ellos. Finalmente lo llamó. Él la culpó de haber arruinado su matrimonio y de llevarlo a divorcio. Dijo que obviamente él nunca había planeado abandonar de verdad a su esposa. Mamá quedó devastada. Más tarde papá regresó a casa. Estábamos listas para conversar porque sabíamos que él ya estaba al tanto de todo. Pero en lugar de eso, se comportó como si no sucediera nada. Era el mismo de siempre. Tiempo después averigüé lo que sucedía. Papá no quería divorciarse porque se había casado con mi mamá para mantener las apariencias. Era importante que un hombre de su posición estuviera casado. Pero ahora podía ser más abierto y hablar de todos los romances que había tenido a lo largo de los años con diferentes mujeres. Sin embargo, su intención era seguir viviendo con nosotras. Decía que sería lo más provechoso para todos. ¿Qué había hecho? Yo no esperaba que las cosas terminaran así. Para entonces ya había recuperado mi teléfono. Aproveché y contacté a mis viejos amigos, incluyendo a Jonathan. Al principio no querían hablar conmigo, pero necesitaba su ayuda, así que me escucharon. Nos encontramos y les dije que quería vengarme de mi papá. Ellos eran las únicas personas que podrían aceptar algo así. Además les expliqué que en realidad todo era culpa de él y que mi mamá no era una mala persona. Un día vinieron a mi casa, escribieron y dibujaron cosas desagradables en el auto de mi papá con pintura y huyeron. Cuando papá vio esto, se puso furioso. No dejaba de gritar sin siquiera entender qué estaba sucediendo, porque claro, no había prestado atención a mi situación y no se había dado cuenta de que los responsables eran mis amigos. Mi mamá sí lo entendió, me miró y me sonrió por primera vez en un tiempo. Más tarde, mamá y yo decidimos visitar a los abuelos para pasar una semana con ellos en su pequeño pueblo y relajarnos. Aún no habíamos hablado de nada de lo que había pasado, así que viajamos prácticamente en silencio. Después de unos días, me pidió que la acompañara a pasear por el bosque. Al principio fue un poco incómodo hasta que me preguntó si yo estaba dispuesta a mudarme con ella en caso de que se divorciara de papá. No quería nada de él, tampoco la casa, sobre todo porque papá tenía mejores abogados. Mamá ganaba una buena cantidad de dinero, pero no viviríamos tan bien como antes. Acepté feliz y me abrazó por primera vez en 6 meses. En el último día en el pueblo, Jonathan me llamó. Me contó que papá había descubierto que ellos eran los responsables y que quería demandarlos. Al parecer, uno de los vecinos tenía cámaras afuera y había registrado el auto de Jonathan y su matrícula. Me asusté mucho, no quería arruinarles la vida otra vez. Pero mamá me dijo que no me preocupara. Me pidió las latas de pintura de mis amigos. Cuando regresamos a casa, mamá se puso su mejor traje y se maquilló. Papá regresó del trabajo y comenzó a gritarme por el asunto del auto. En ese momento, mamá le mostró las latas de pintura y dijo con calma: «Oh, sí fui yo. ¿Algún problema?» ¿Te imaginas lo que habría sido de la reputación de papá si alguien descubría que su esposa lo odiaba tanto como para arruinarle el auto? Exacto. Estaba furioso, pero no dijo nada. Yo no pude contener la risa y mamá sonreía. Fue genial. Después de unos meses se divorciaron y nos mudamos lejos de mi desagradable padre. Mamá estaba muy feliz y llena de vida y me di cuenta de que somos muy parecidas. 2 chicas malas con mucha personalidad. ¿Y sabes qué? Jonathan y yo comenzamos a salir. Hace una semana vino a casa y conoció a mi mamá. En lugar de su cabello desalineado y su ropa suelta de siempre, se peinó y se puso un suéter.
Lo noté súper tímido. Mamá y yo nos miramos todo el tiempo e intentamos no reírnos de su apariencia adorable. Ahora todo está bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, suscríbete a este canal para más historias increíbles y dale un me gusta a este video. Todos sabemos que fue una historia asombrosa.